chicos de la promoción, en esta oportunidad vamos a ver el tema de capital en el curso de Economía Política y Cívica. Cuando hablamos de capital, comenzamos por su etimología. El origen es la voz latina capitalis, que toma el significado de lo principal o lo primordial. Sin embargo, se considera que deriva a su vez del término caput, cuyo significado es cabeza o a la cabeza, guardando siempre el sentido de referirse a un elemento que es principal o primordial. Así nace la palabra capital. ¿Pero qué cosa es el capital? En primer lugar, el conjunto de bienes que se van a emplear como medio de producción para elaborar nuevos bienes. Y de esa manera se está generando riqueza. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es la expresión más común del capital? Creo que lo sabemos. Es el dinero. Cada vez que escuchamos la palabra capital, siempre lo asociamos con el dinero. Pues bien, este será capital siempre y cuando cumpla una función económica. De no cumplir una función económica, deja de ser capital. No te olvides. Y en la actualidad, ¿cuál es la expresión más importante? Pues muy bien, es el capital humano. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del capital humano? A los conocimientos, a las habilidades y a las destrezas que posee cada uno de nosotros. ¿Correcto? Ahora, ¿y cómo se genera el capital? ¿Cómo se constituye el capital? Tenemos 5 maneras de constituir capital. La primera de ellas, por la acción del trabajo sobre la naturaleza. Por ejemplo, cuando cultivamos un campo, ahí estamos generando capital. En segundo lugar, por la acumulación del excedente de producción. Cuando hemos superado no solo el nivel productivo, sino también las expectativas del mercado. En cuanto a la producción, estamos generando capital por medio del ahorro que genera la inversión. Ojo, el ahorro que genera la inversión. Esto es planteado por los neoclásicos. Luego, por la acumulación originaria del capital. La acumulación de bienes que representan capital nos van a generar riqueza. Esa es otra manera de constituir capital. Y una última, por la acumulación de la plusvalía. ¿Qué quiere decir? Por esa parte del trabajo que no se le reconoce al obrero. En otras palabras, ¿quién genera capital acá? Es el empleador, según el enfoque de los socialistas, según el enfoque de los seguidores de Karl Marx. Ahora, ¿y cuáles son las formas que presenta el capital? En primer lugar, el capital monetario, o llamado también capital líquido, que está representado por el dinero que se emplea para el pago de salarios, de sueldos, el dinero que se invierte. Esa es la razón por la cual también se le identifica como capital corriente y generalmente es el que tenemos como disponible en caja o depositado en las instituciones financieras. Una segunda forma de capital es lo que se conoce como los títulos de derecho o títulos de valores. En primer lugar, ¿qué tenemos acá? Esos documentos de crédito, esos documentos negociables. Pero también tenemos artículos de alto valor monetario, como por ejemplo las alhajas, o como tú puedes observar, el famoso cuadro de la Mona Lisa, las obras de arte y también las monedas tipo, esas monedas fabricadas en oro y plata que hoy día no circulan. Esta es una segunda forma de capital. Luego tenemos, chicos, el capital real. Este capital está representado por los bienes de producción, asimismo por bienes inmuebles, muebles y en la infraestructura diversa que puede tener una empresa. ¿Correcto? Entonces ahí hablamos de capital real. Luego aparece el capital inmaterial, conocido también como capacidad aval. ¿Qué caracteriza esta forma de capital? La capacidad de negociación, tanto comercial como financiera, que poseen las empresas. ¿En base a qué? En base ya sea a su prestigio o a su personal
capacitado. Si miras las ilustraciones que te presento, quiero que veas al segundo y tercer personaje. El segundo, Indra Nooyi, la que llevó al crecimiento exponencial a Pepsi-Cola, por más de una década, la ejecutiva más exitosa de los Estados Unidos. ¿Qué se aprovechó de ella? Su capacidad de negociación, su creatividad empresarial. Pero si hablamos de creatividad empresarial, no podemos dejar de lado a quien hoy por hoy es el ser humano, el hombre más rico del planeta vivo. Aquí me refiero al dueño de Amazon, a Jeff Bezos, un hombre que revolucionó todo lo que ha sido el comercio digital, el comercio en línea, el comercio por internet, como le quieras llamar. Él es un tipo que no se cansa ¿de qué? De no solo hacer dinero, sino también de presentarnos siempre formas tanto creativas como innovadoras para seguir creciendo. Hay que aprender de él, muchachos. ¿Ok? Ahora, la clasificación del capital. Acá tenemos varios enfoques. En primer lugar, según su uso o destino, es lo que nos plantean los neoclásicos o capitalistas. Comenzamos con el capital lucrativo. Es un capital que no crea ninguna nueva riqueza. ¿Qué significa esto? Es un capital que no genera nueva riqueza. Es decir, no se usa en la elaboración de bienes y servicios. Pero a pesar de eso, le da una ganancia, le da un lucro a su dueño. Las ilustraciones se refieren a dos ejemplos del capital lucrativo. El primero, como lo identificas, los alquileres. Y el segundo, relacionado a los préstamos. Pero luego aparece, según el enfoque neoclásico, el capital productivo, al que le podemos llamar también capital industrial. Su nombre nos da la idea base. Es el capital que va a ser empleado en la elaboración de nuevos bienes. Ahora, ¿cómo se subdivide a su vez el capital productivo? Tenemos capital fijo, aquel que no sufre modificación en su naturaleza y se puede usar en varios actos de la producción. Sin embargo, ¿qué pasa cada vez que se usa? Tiene un valor de desgaste llamado depreciación. ¿Correcto? No te olvides. Cada vez que es usado en un acto de la producción, el capital fijo va perdiendo valor, se va depreciando. ¿Correcto? Ahora, el capital circulante es el que se transforma en el proceso de producción y se transforma para ser parte del producto final. Esa es la razón por la cual solo lo podemos usar en un solo acto de la producción. Ahora, un segundo enfoque, el enfoque socialista, que se basa en la creación del valor. Este enfoque, muchachos, solo se aplica al capital productivo, es decir, al capital que empleamos para elaborar bienes y servicios, para generar nueva riqueza. Y según los seguidores del pensamiento de Marx, ¿qué tenemos? En primer lugar, capital constante. Es aquel que no varía su magnitud económica, es decir, que no cambia su valor en dinero a lo largo de la producción. No genera plusvalía. Ojo, no genera plusvalía. ¿Qué significa? No está relacionado con la fuerza de trabajo. Es por eso que el capital constante siempre va a estar identificado con los medios de producción. Ya lo vamos a ver en la última ilustración de este tema, ¿correcto? Luego el capital variable, su nombre lo dice, varía en su magnitud económica, cambia su valor en dinero a lo largo de la producción y está identificado con la fuerza de trabajo. ¿Qué te da a entender eso? Que el capital variable sí va a generar plusvalía, porque la plusvalía nace del valor de la fuerza de trabajo. ¿Correcto, chicos? ¿Ok? Luego tenemos otras clases de capital. Por ejemplo, el capital bruto. ¿Qué caracteriza a este capital? Es el que se destina a la inversión de medios de producción o de fuerza de trabajo. Y aquí no se quita, no se descuenta el valor de la depreciación. Luego aparece el capital neto, que es el valor en medio de producción, que es el valor en fuerza de trabajo, pero restándole, quitándole el valor de la depreciación. Entonces, si yo quiero hallar la depreciación, una fórmula matemática simple. ¿A qué sería igual el valor de la depreciación? Al valor del capital bruto menos el valor del capital neto. ¿Se entendió, cierto? Ahora,
El capital inicial o prooperativo es el que nosotros destinamos para establecer un negocio o una empresa. Siempre hay que invertir cuando vamos a formar un negocio o empresa. Eso lo sabemos. El famoso capital suscrito, que es el que está representado por las acciones. En otras palabras, por los títulos valores de la empresa. Si tú compras acciones de la empresa agroindustrial, para que ésta represente capital suscrito, deben cumplir dos requisitos. Primero, deben inscribirse en SUNAR, es decir, en los registros públicos. Y segundo, su valor debe haber sido pagado íntegramente. Y recién ahí hablaremos de capital suscrito, ¿correcto? ¿Ok? Luego tenemos el capital ficticio. Es el capital que solo figura en los libros contables, en los documentos de la empresa. Es un valor registrado, pero que no puedo hacer efectivo. ¿Razón? Porque de repente, con el paso del tiempo, el capital ya no existe, pero su valor sigue apareciendo en el libro contable. Otra razón, que después de cierto tiempo de uso, ya no va a tener el mismo valor y por lo tanto no puedo recuperar el valor con el que fue registrado en su momento. El capital líquido. Es interesante esta clase de capital. Es la diferencia entre el activo y pasivo de la empresa. ¿A qué me refiero? Surge de la diferencia entre lo que dispone la empresa y las obligaciones que tiene por cumplir. Cuando el activo supera al pasivo, significa que la empresa anda bien. Si fuera al contrario, la empresa lógicamente está destinada de repente a la ruina o a la quiebra. Aparece el capital humano. ¿Qué tiene de especial, muchachos, el capital humano? Lo hemos visto ya al inicio. Está referido por los conocimientos, las capacidades que posee cada persona, asociado no solamente a la habilidad o destreza en la parte cognitiva, ¿por qué no también en la parte física? ¿Ok? Luego tenemos el capital comercial. Este es un capital interesante porque resulta de las transacciones del intercambio en la actividad comercial. ¿Podemos calcular el valor del capital comercial? Sí, con la fórmula de la ganancia. ¿Cuál es esa fórmula? Cuando al precio de venta le restamos el precio de costo. Entonces la ganancia estaría representando al capital comercial. Ahora, para ir cerrando este tema, tenemos el capital bancario. Capital que surge de la relación entre las entidades financieras, las entidades bancarias y sus clientes. ¿Correcto? Por ejemplo, cuando hacemos un depósito, cuando cobramos un cheque, ahí surge el capital bancario. El capital industrial es un capital que se genera por el excedente de producción. Esa es la razón por la cual se considera que identifica a los países desarrollados y al mismo tiempo va a generar plusvalía, que significa una ganancia a costa del trabajo de las personas. Y por último, el capital financiero es la unión del capital bancario con el capital industrial. El capital financiero en los últimos años que ha generado la dependencia económica. Los países poderosos se aprovechan de este capital para volver dependiente a países pobres. Perú no es la excepción. Respondemos siempre a los criterios de los grandes grupos de poder económico. Y cerramos el tema, chicos, con esta ilustración, en la cual nosotros relacionamos lo que viene a ser el enfoque neoclásico y el enfoque socialista respecto al capital. Y tenemos a dos defensores de estos enfoques. Peter Drucker, en el enfoque neoclásico, ¿cierto? Un profesor de negocios, un consultor, un filósofo de la administración, como se le considera, uno de los más connotados en el siglo XX. Y lógicamente, por el lado de los socialistas, la expresión máxima que tiene la filosofía y la economía en este campo, nada más y nada menos que Karl Marx. Pero aquí no es discutir, aquí más bien es relacionar. Observa, date cuenta, maquinarias, herramientas, equipos, locales, estarían representando capital fijo en el enfoque neoclásico. En el enfoque socialista están dentro del capital constante. Ahora observa, la materia prima y los insumos
representan capital circulante en el enfoque neoclásico, mientras que en el enfoque socialista están en el capital constante. Y luego aparece la fuerza de trabajo, que para el enfoque neoclásico es un capital circulante. Sin embargo, para el enfoque socialista es el único capital variable. Y cierro con una pregunta que planteó la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en más de una oportunidad. ¿Cuál es el capital productivo que es al mismo tiempo circulante y variable? La respuesta la tendrás en el desarrollo práctico en la clase virtual. Chicos, eso es todo por ahora y los espero para un próximo video. Hasta luego.